aquí a su casa. Gracias. Y aquí en la sala tenía una pecera con un arreglo de flores. Se rompió la pecera y en la noche que llegué no prendí la luz y me caí. Ay, qué horror. No, saben que no puedo mover el cuello. Yo creo que ahorita terminando la clase voy a ir a que me revisen porque no puedo mover el cuello. Me duele mucho la cabeza. Tengo la rodilla con un moretón inflamada. Bueno, me duele hasta hablar. Me golpeé muy fuerte aquí el oído. Todo es. No, ha de haber sido el parietal, maestra. Aquí. El parietal de ese lado. Aquí fuertísimo. Así que me siento un poco indispuesta el día de hoy, pero vamos a dar inicio. Ok, maestra. Lo que usted aguante, maestra. Vaya que la revisen. Sí, no, por eso, de hecho, ahorita por eso voy a mandar varios videos para complementar la clase. Sandrita, ¿podrías ponerme, por favor, donde nos quedamos la semana pasada? Compartir pantalla. Sandrita, ¿andas por ahí? ¿O la secretaria? No sé quién esté. Gracias. Bueno, me quedé en... Ay, déjeme checar. ¿En dónde me quedé? Me quedé en domicilio. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ok, bueno, nos señala, muchachos, si Rigoberto, buenos días, si pudieras quitar tu micrófono. Gracias. Dice, toda persona tiene derecho a que el Estado le garantice la protección de su domicilio y no podrá ser objeto de molestias arbitrarias ni afectarse este derecho si no existe por parte de la autoridad una orden de cateo o visita domiciliaria emitida conforme a derecho. Bueno, vamos a platicar ahora sobre... La semana pasada, como ustedes recordarán, empezamos a platicar acerca de cuáles eran los derechos de seguridad jurídica, ¿lo recuerdan? Recuerdan que decíamos que eran los límites que el Estado le establece a la autoridad para que cuando por alguna situación una autoridad entra al ámbito de competencia de nuestros derechos, que son nuestras propiedades, nuestras posesiones, nuestros papeles, no tenga ningún problema, tenga que respetar y nosotros tenga que respetar acciones preventivas frente a nuestros derechos, como lo marca el artículo 16 constitucional, ¿lo recuerdan? ¿Y lo recuerdan? Sí, maestra. Entonces, el artículo 16 dice, nadie puede ser molestado en sus papeles, en sus propiedades, en su domicilio, si no es mediante mandamiento escrito, fundado y motivado por autoridad competente. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando una autoridad quiere afectarnos para entrar a nuestro domicilio, a este acto se le llama cateo. Y entonces, este cateo es un acto de molestia
que la autoridad debe de fundar y motivar, señalando por qué, para qué, dónde, lo que se investiga, y debe de estar motivado en alguna acción mediante una ley en donde se señale circunstancias legales y circunstancias de hecho que a la autoridad le hagan con veracidad mandar ese acto. Así que, como dice aquí, cuando una autoridad va a entrar a tu casa, que se llama cateo, tiene que hacerlo de una forma requisitada, cumpliendo los elementos que marca la propia Constitución. Y también encontramos que hay otro tipo de acto de molestia que se llama visita domiciliaria, que esto depende de una autoridad administrativa que tiene como finalidad la búsqueda del cumplimiento de reglamentos que marca el Ejecutivo. Entonces, pues te hacen visitas domiciliarias para poder darte cuenta y cerciorarte que cumpliste con un reglamento de sanidad, con un reglamento de normatividad, con un reglamento municipal. Y estas visitas domiciliarias igual las hace la autoridad administrativa y deben de estar fundadas y motivados por la autoridad competente, donde se debe de señalar para qué se hace, qué es lo que, en qué se fundamenta, y una vez terminada la visita domiciliaria, debe de realizarse un acta circunstanciada que señale qué sucedió, qué se encontró y demás. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno. No, maestra, está bien. Maestra, 16 constitucional, que en México tenemos el derecho a la inviolabilidad de las vías de comunicación privadas. El artículo 16 constitucional señala, si lo puedes poner, por favor, compañera, ¿quién nos está ayudando? ¿Sandra o...? Nos señala que todas las comunicaciones, que el Estado puede intervenirte a ti las vías de comunicación privada. Voy a leer. En México está prohibido que la autoridad o los particulares inspeccionen, fiscalicen, registren, abran o violen la correspondencia o paquetes de otros que se envía por el servicio postal, así como otro tipo de comunicaciones entre particulares. Solo la autoridad judicial, previa petición del Ministerio Público, puede autorizar la intervención de comunicación privada. Y aquí vamos a entender que dentro de nuestros derechos de ninguna manera se permite que el servicio de estafeta pueda ser abierto por nadie. Pero sí también te marca, y esta fue una reforma que se dio en el 94, en donde te dicen que solamente un juez federal, porque es competencia, las comunicaciones es competencia federal, puede mandar que una intervención de una vía de comunicación privada se realice. Y esto va a ser únicamente cuando exista la hipótesis de que se esté investigando, muchachos, crimen organizado. Así que, a petición del Ministerio Público, se le solicita a una autoridad judicial, que es un juez en materia federal, puede intervenir ahora. Estas intervenciones solo tienen o podrán tener valor probatorio dentro de un juicio cuando el juez cumpla con los requisitos de legalidad establecidos. También quiero comentarles que en base a esto, todas las intervenciones que uno pueda presentar dentro de algún asunto carecen de valor probatorio siempre y cuando la persona que se encuentra dentro de esta intervención no acepte dicha acción. O sea, en materia civil, muchachos, cuando dicen, es que intervenimos el teléfono, en materia penal, perdón,
intervenimos el teléfono, yo tengo grabaciones donde él dice que lo mató, pues no es un valor probatorio conducente, porque para que pueda ser un valor probatorio tiene que haber una orden judicial en donde se establezcan situaciones de modo, tiempo y lugar para poderse realizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Qué bueno. Ahora, seguimos. Derecho a la propiedad. ¿Alguien gusta leer? Sí, maestra. Yo, Sí. maestra. Por favor, gracias. A ver, ¿quién lo va a leer? Están muy pequeñas las letras. Ah, entonces leo yo. En la prerrogativa que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y de disponer sus bienes de acuerdo con la ley, dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Solo en caso de interés público y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho de usar, disfrutar o disponer de ella. Entonces, muchachos, miren, el artículo 1614 constitucional nos señala que nadie puede privarte de tus propiedades si no es mediante un mandamiento en donde se cumplan determinadas situaciones. La primera, a esto nosotros como abogados conocemos, lo señalamos que es la garantía de audiencia y de defensa. La primera, que sea ante un juicio, en donde en ese juicio se cumplimenten las formalidades esenciales del procedimiento, donde exista una ley anterior al hecho que se va a juzgar. Y estos son los elementos que marcan y existe una sentencia emitida por una autoridad en donde se determine justamente que se puede privar de tu propiedad. Así que para que una autoridad pueda privarte, se ocupa obviamente de todos estos elementos. Formalidades esenciales del procedimiento, proceso, un juicio, tribunales plenamente establecidos, sentencia conforme a la letra de la ley existente. A esto lo conocemos nosotros como garantía de audiencia y defensa. Y el artículo 16 te dice, nadie puede privarte de tu domicilio, de tus propiedades, de tus derechos, si no es mediante estos elementos. ¿Alguna duda? Vámonos a derechos sexuales y reproductivos, No, por está favor. bien, maestra. Perfecto. Derechos ¿Tiene que haber un papel escrito, maestra? ¿sí? Mandamiento por escrito, fundado y motivado por autoridad competente. Eso es de molestia. Y en el otro, para que te puedan privar, exista un juicio previo al acto de privación, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, exista una ley anterior al hecho que se va a juzgar y una sentencia conforme a la letra establecida por la misma ley. ¿Estamos de acuerdo? Maestra. Sí, dime, José. Sí, maestra. Ok. Derechos sexuales y reproductivos. Bueno, esto está establecido, muchachos, en el artículo 4 constitucional, en donde el Estado, Rigoberto, si pudieran, por favor, apagar su, gracias, muy amable, porque me hace eco. Esto está establecido en el artículo 4 constitucional, donde el artículo 4 constitucional señala que el Estado mexicano tiene derecho a que sea respetada su identidad de género y a ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y responsabilidad. Las personas tienen el derecho a decidir de manera libre y informada el número de hijos que deseen tener y el esparcimiento de los mismos. Bueno, esta última parte fue una reforma que se dio con el presidente de la República, Luis Echeverría, porque en el mundo había una gran expansión demográfica. Entonces, a través de los sistemas de salud trataron de
garantizarle a las personas un sistema de cultura educativo para decirte de qué forma tú podrías evitar el nacimiento de hijos, la propagación de los seres humanos a través del control natal. Por lo tanto, se adhiere al artículo 4 esta parte y es un derecho, muchachos, en donde no es una imposición de decir tú no puedes tener hijos, porque luego me dicen, maestra, pero hay leyes que te prohíben tener hijos en otras partes del mundo. No es cierto eso. Ninguna autoridad puede a ti quitarte un derecho natural. Lo que sí, que en los países socialistas, por ejemplo, como son socialistas, y la forma comunitaria, económica, esa parte de que la define y la señala y la da y la garantiza el Estado a las familias, pues vamos a pensar que en una comunidad socialista el Estado puede educar, pagar alimentación a 2 hijos. ¿Qué pasa si tú tienes 3? Bueno, pues entonces el Estado va a ti a cobrarte más impuestos. ¿Entienden esto? O sea, Sí, no es una ley que te prohíba tener hijos, porque eso es un derecho natural. Y me dicen, no, es que en China no se puede. No, sí se puede, pero el Estado, como es socialista, a ti te va a pedir pagues más impuestos, o pagues alguna multa, o pagues algún impuesto especial por esa situación, por el goce de libre albedrío, por la situación política y el sistema político que ellos viven. Y por otra parte, dice que toda persona tiene derecho a que sea respetada su identidad de género y a ejercer su sexualidad. A ratito voy a pasarles un video respecto a este tema, para que quede más claro, ¿sí? Bueno, sí. Tenemos derecho de acceso a la información. ¿Qué significa el derecho a la información? Es un derecho que el Estado establece. Bueno, el Estado, ¿alguien lee, por favor? A ver, maestra, las letritas. Gracias. Ahí va, maestra. El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública. Busca obtener y difundir libremente la información en cualquier de sus manifestaciones, oral, medios electrónicos o informáticos. El acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia. Así es. Entonces encontramos el derecho a la información como 2 formas de entenderlo. La obligación que tiene el Estado para informarnos respecto a los sucesos de la vida pública de nuestra nación y el derecho que tenemos como entes privadas de poder publicar, de poder informarnos de otras entes privadas los sucesos de nuestra propia nación sin previa censura. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, sí puede repetir el segundo es el derecho que tenemos nosotros entre particulares. Ajá. De recibir información, como es a través de los sistemas de información particular, periódicos, medios electrónicos, textos, pues cualquier forma, cualquier medio de información de nosotros, de poder ser informados y que no exista previa censura. O sea, que el Estado no limite el ejercicio de la información del poder privado al informar a los ciudadanos. Sí, gracias, maestro. Bueno, siguiente, derecho a los datos personales. Bueno, esto es uno de los últimos, gracias. Esto es uno de los últimos derechos garantizados en nuestra Constitución. Se adhirió a entender que nosotros tenemos derechos a que sean respetados nuestros datos personales. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, se establece, muchachos, a ver, alguien lee a lo mejor. Disculpe, ¿no nos podrían agrandar un poquito las letras? Están demasiado pequeñas. No las alcanzo leo, a distinguir. Gracias. Sí. Yo lo leo, maestra. Perfecto.
Toda persona tiene derecho a que el Estado, síguele, a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales cuando se encuentren en posesión de particulares o de la autoridad. Tendrá derecho en todo momento a acceder a ellos y, en su caso, a rectificarlos, cancelarlos o disponer de cualquier información concerniente a ellos, otorgando su consentimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento. Tiene derecho a solicitar el acceso a la rectificación, cancelación u oposición al uso de sus datos personales en posesión de otras personas. Así es. Ay, qué Bueno, interesante. aquí en este sentido, fíjense bien, que como les comentaba, en primer lugar, el artículo te señala que todas las personas tenemos el derecho a una identidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Sí que... Todos tenemos el derecho a tener un nombre y un apellido. Sí. Y una vez que nacemos, la institución del registro civil es la que nos va a garantizar esa identidad a través de la inscripción de una acta de nacimiento. Se establece que esa identidad es parte, obviamente, de mi dato personal. Yo inicio mi dato personal con esa identidad, que es un derecho, y te señala la Constitución que la primera acta del registro civil emitida por nacimiento debe de ser de una forma gratuita. Y luego, ya después viene que los datos personales tienen que ser protegidos por el Estado. ¿Y qué significa esto? Que el Estado tiene que proteger que no se difundan aquellos datos de nuestra vida privada o datos personales que se encuentran en posesión de los particulares o de alguna autoridad. Entonces, para que un dato personal de una, por ejemplo, de una institución privada pueda darse públicamente, es un acto, muchachos, de molestia o un acto privativo, y entonces, como ya entendimos, tiene que haber un mandamiento escrito fundado o motivado por esa autoridad por alguna causa, o debe de haber una solicitud de un juez para poderlo hacer. Eso es parte de este derecho. Y luego, en la siguiente parte te señalan esos datos personales. Todos los ciudadanos tenemos derecho de rectificarlos, cancelarlos o disponer de cualquier información. Y tenemos nosotros también como derecho a solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación u oposición al uso de datos personales. Con el sexenio antepasado nace el instituto encargado para solicitar cualquier tipo de información al Estado como una parte del derecho a la información y otra también para que se nos garantice esa situación de que públicamente no se nos dé saber ese derecho a la información y también que se restrinjan los datos personales de las personas a las cuales tú también solicitas esa información, como son los funcionarios públicos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Tengo una duda, maestra. Sí, dime. Sí, mire, por ejemplo, en los programas de chismes de los artistas, nadie respeta sus datos personales. ¿Allí qué se puede hacer? ¿O Bueno, les gusta o qué? No, miren, acuérdense, muchachos, que ya vimos nosotros el artículo 6º, que es la libertad de expresión. Sí. Leíamos la clase pasada que nos señalaban que nosotros podemos expresarnos por cualquier vía siempre y cuando no perturbemos el orden público, no afectemos los actos en contra de la moral y buenas costumbres y no afectemos los derechos de un tercero. ¿Se acuerdan que leímos la ley reglamentaria de imprenta? Sí, maestra. En
decía que era un acto en contra de la moral y te decía, usted no puede hablar de la intimidad del muerto, usted no puede afectar la vida privada de una persona. Y Claro. queda bien claro eso. ¿Por qué? Porque fíjense que esos programas, si hablan de mí, aunque yo sea un artista y soy pública, el derecho de ellos constitucionalmente termina cuando entran a la esfera de competencia de mi vida privada. Aunque yo sea pública y sea una política o sea un artista. De mi vida privada no puedes hablar si estás afectando mi vida privada, como lo es esos programas de chismes baratos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pues hay recursos legales para poder demandar o denunciar en contra de gentes cuando hay difamación o calumnias. En algunos estados la difamación y las calumnias todavía son delitos penales. Puedes hacerlo o cuando afecten o civilmente cuando afecten directamente a tu calidad moral y esto traiga como consecuencia afectaciones. Sí. Así que tú puedes solicitar naturalmente, jurídicamente, este tipo de actos para que se paren y para que se reparen también civilmente respecto a la reparación del daño moral que estas personas te han causado por divulgar este tipo de ese tipo de situaciones privadas. Sí, maestra. Ok, ¿alguna duda? Yo, maestra, No. A ver, dígame. ¿Cómo le hacían cuando todavía no se establecía la Constitución de 1917? Se lo pregunto porque mis abuelos se casaron por la iglesia porque no había registro civil. Y después que ya establecieron el registro civil, mi abuelo se fue con otra y se casó por el civil y mi abuela se quedó sola. Entonces, ¿cómo le hacían entonces? No le hacían, miren. El gran abogado de la nación, y yo creo que uno de los hombres, para mí, quizás como abogada que soy, ha sido Benito Juárez. Sí, maestra. Benito Juárez tuvo una mentalidad tomando en consideración las ideas de libertad, sí, de desarrollo, y de primera generación, mis respetos, donde pensó más adelante y dijo, todos los seres humanos en México tenían que tener identidad. Sí. La primera. Entonces creó el registro civil. ¿Para qué? Para regular los actos civiles de las personas. ¿Cuáles actos? El nacimiento, el matrimonio y la defunción. Y luego, por otra parte, independientemente de esto, realizó algo muy importante. Constitucionalmente solicitó al Congreso lo que nos conocemos como el principio de separación Estado-Iglesia. Y todo lo aprendimos en la primaria, la que era la desamortización de los bienes, en donde ese principio 130 constitucional que dice, el Estado y la Iglesia siempre deben de estar separados. Sí. Por lo tanto, los actos legales de las personas se van a garantizar a través de la institución del registro civil. La validez legal de estos te la garantiza el registro civil. En otros lugares, por ejemplo en España, cuando tú te casas ante la iglesia, como el gobierno es católico, ¿se acuerdan? Entonces, la iglesia tiene competencia legal para que el acto de matrimonio tenga efectos de carácter legal. Pero en México no es así.
Ahí me dicen, oiga, yo nunca me casé al civil y me casé a la iglesia, ¿estoy casada? No. Para efectos jurídicos, no. ¿O no? Para efectos Sí. jurídicos, usted está casada cuando va ante un oficial de registro civil y contrae nupcias. Y le levantan una acta en donde cambia su estado de ser soltero a ser casado. Gracias, Son los maestra. efectos legales. Ahora, me dicen, ¿y qué hago? Pues son presunciones. Entonces, ¿fui concubina toda la vida? Sí. Porque legalmente ese es el nombre. Exacto. Así es de fácil. Sí. Que ahora, con los derechos de género, de equidad y de todas estas ondas, pues se ha modificado el código y se les están garantizando esos derechos a las concubinas también, que es bien interesante, qué bueno que así sea. Pero para los efectos, muchachos, pues entonces tu abuelita, la pregunta, pues tu abuelita desde el punto de vista legal nunca estuvo casada con tu abuelito. Exacto. Ahora, también fíjense que el proceso de evolución de estas situaciones se ha modificado porque ustedes recordarán que anteriormente los hijos podrían ser no reconocidos por el padre. Y entonces las actas que hablaban de hijos naturales, que era una gran discriminación. Sí, maestra. Ahora esto se ha cambiado radicalmente. Todo ser humano tiene una padre y tiene una madre. Por lo tanto, si tú no lo reconoces, tú vas y lo registras. No estoy de acuerdo, pues para eso hay pruebas de ADN y te puedas defender ante un juicio. Así de sencillo. Sí, maestra. Ok, ¿alguna duda? Perfecto, nada, maestra. Yo No, maestra, gracias. Bueno, el derecho de petición, muchachos, es un derecho de seguridad jurídica y es un derecho muy importante, porque es la manera en que yo como ciudadano tengo para solicitarle a la autoridad una petición. O sea, es la forma de la cual yo tengo para que el Estado a mí me garantice que una autoridad me va a responder respecto a una solicitud que yo le haga. ¿Alguien gusta leer? A ver, ¿quién ve bien las letras? A ver, maestra. Yo Yo las veo. Yo lo leo. Ándale, por Toda favor. persona Toda para hacer persona tiene peticiones derecho para hacer peticiones o solicitudes a las A ver, autoridades. Valentín, ¿puedes iniciar, por favor? Sí, claro. Gracias. Toda persona tiene derecho para hacer peticiones o solicitudes a las autoridades o a los servidores públicos, siempre que las mismas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En materia política, solo quienes posean la ciudadanía mexicana podrán hacer uso de este derecho. Es obligación de las autoridades dar respuesta por escrito a dichas peticiones. Bien. Entonces, vamos a encontrar, muchachos, que el derecho de petición es la manera en que a mí la Constitución política me garantiza que yo pueda solicitarle a una autoridad algo y ojo, y esta autoridad tenga la obligación de responderme. Me dicen, oiga, ya me respondió, pero no me lo arregló. Eso es otra cosa. Es la obligación que el Estado tiene de responder a la petición que tú realizas. Bien. Aquí me gustaría platicar de dos situaciones. La primera, que en materia de derechos políticos, solamente los mexicanos tenemos el derecho de petición. Y por otra parte, es obligación de la autoridad, una vez que tú haces esa petición, la Constitución dice que hay que responder en un término breve. La Suprema Corte de Justicia dice que cualquier autoridad debe de responderte. ¿Cuál es el término breve? Bueno, la Suprema Corte señala que el término es el tiempo razonado necesario para que la autoridad pueda hacerlo. Y por ahí hay otras interpretaciones de la Corte y te dicen que estas
estas respuestas no pueden exceder del término de 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Maestra, perdón. Sí, dime. Cuando se excede ese tiempo de 3 meses, ¿qué pasa? Pues está entonces la autoridad violentando tu derecho de petición. ¿Y qué sucedería en ese momento? Pues en ese caso te puedes amparar en contra de la autoridad porque la autoridad tiene la obligación de responderte. Entonces se tiene que hacer un amparo. Así es, exactamente. Ok. Gracias, O maestra. presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos porque ya con los datos que tú estás dando hay suficientes elementos para demostrar que la autoridad está violentando el artículo 8º constitucional. Ok, maestra. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos al siguiente, por favor, derecho a la ciudadanía. ¿Lo leen? Voy a leer, maestra. Gracias. Todo hombre o mujer que tenga la nacionalidad mexicana y cumpla con los requisitos que la Constitución establece, tendrá el derecho a la ciudadanía mexicana. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de votar por el candidato o candidata que deseen que ocupe un cargo de elección popular. Asimismo, tienen el derecho a ser elegidos por el resto de la ciudadanía para ocupar cargos de esa naturaleza. Bien, ser nombrados para otro tipo de empleos o comisiones como servidores públicos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Entonces, muchachos, acuérdense que nosotros como mexicanos tenemos el derecho de nacionalidad y de ciudadanía, ya sea por naturalización o ya sea por ser y haber nacido, ser hijo de padres extranjeros y haber nacido en México. Esto que indica que como ciudadano yo tengo todos los derechos políticos de poder votar y ser votado y de también de poder ser parte de la función pública cuando aquí te señalan cumplir con todos los requisitos que la propia ley señala. Un ejemplo de esto, pues para ser presidente de la República, que te dicen tienes que ser ciudadano mexicano. Ahora, se ha cambiado esto porque antes te prohibían a ti en ciertos cargos públicos tener padres del extranjero. Ahora ya no, ahora ya esto se reformó y entonces ya le permiten a una persona por naturalización, aunque tenga padres extranjeros, poder tener a determinados cargos públicos que antes se impedían como eran diputados, senadores, presidentes municipales, presidentes de la República, etcétera. ¿Alguna duda? Perfecto, maestra, está muy bien. No, maestra, está bien. Si pueden poner en la pantalla el siguiente derecho, por favor, porque aquí ya no vi yo derecho a la ciudadanía. Nos pasamos a derecho a la reparación y a la máxima protección. Bien. Este derecho es un derecho muy importante porque ya lo hemos analizado cuando vimos el artículo 1º constitucional y voy a recordarles algo que marca el artículo 1º. ¿Se acuerdan que el artículo 1º decía todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de respetar los principios de interdependencia, indivisibilidad, progresividad y universalidad? Estas autoridades deben de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. De no ser así, entonces el Estado tendrá que investigar, tendrá que sancionar y tendrá que reparar los actos de violación de estos funcionarios. Y ahí es donde entra lo que nosotros conocemos como la reparación del daño y la máxima protección de nuestros derechos. La ley de víctimas señala que una víctima se vuelve víctima cuando una persona es agredida y recibe directamente un delito. O, la segunda hipótesis, cuando a una persona, a una autoridad, se le ha violentado un derecho humano. Y la ley federal o estatal de víctimas señala
que cuando pasa esto, las autoridades deben de buscar la máxima protección a la víctima y debe también de señalársele como una garantía importantísima y prioritaria la reparación del daño a la víctima. Encontramos, compañeros, que de acuerdo a la ley de víctimas hay 3 tipos de víctimas. La víctima indirecta, directa, que es la que recibe directamente el delito o la agresión del delito o la violación del derecho humano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí. La víctima indirecta, que es aquella que que indirectamente sufre las consecuencias de esa situación, ya sea por la violación de un derecho humano o por la agresión de un delito a otra persona. Y las víctimas en potencia, que son aquellas personas que en potencia siempre están afectadas o pueden ser afectadas, como son los periodistas, los organismos de derechos humanos, en los cuales por su realización, sus acciones frente al Estado pueden ser violentados en sus derechos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien gusta leer, por favor? Y les voy a hacer una pregunta después de que leamos. ¿Quién lee? Yo, maestra. Te escucho. Toda persona que ha sido víctima de un delito o de violaciones a derechos humanos tiene derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y demás derechos consagrados en la Constitución Federal, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en la Ley General de Víctimas. Tendrá derecho a que se le garantice la aplicación de medidas de protección a su dignidad, libertad, seguridad, bienestar físico y psicológico e intimidad, así como recibir atención y asistencia de acuerdo a sus necesidades hasta su total recuperación. Esto incluye la reparación del daño que implica que se restituya a la víctima de una manera proporcional a la gravedad del daño causado y la afectación a su proyecto de vida. Así es. Ahora, quiero que me digan, muchachos, ¿se acuerdan que vimos la semana antepasada el video de Marcela, las 3 muertes de Marcela Escobedo? Sí, maestra, yo sí. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué tipo de víctima fue Marcela Escobedo? Ya dije, directas, indirectas o potenciales. Potencial. Y yo pienso que indirecta, maestra. Así es, fue indirecta. ¿Qué tipo de víctima fue la Rubí, la hija? Directa. Así es. Y después, cuando entró Marcela ya a formar su colectivo y la organización, ¿qué tipo de víctima fue? No, pues allí ya fue. Potencial. Así es. Sí. Ahora, el tema es muy importante, les voy a decir por qué, que ya lo vimos. El Estado te debe reparar con medidas. ¿Cuáles son estas medidas? La primera medida es la restitución, pero yo les voy a platicar algo. La medida de restitución, de no ser daños patrimoniales, es muy difícil de reparar. Sí, maestra. Por lo tanto, como es una reparación de carácter integral, ¿qué significa esto? Que la ley trata integralmente de garantizarte a ti y de otorgarte las afectaciones que de las cuales tú fuiste sujetas a través de esta reparación con medidas. ¿Cuáles son? Pues la sustitución, medidas de rehabilitación, medidas de compensación y medidas de no repetición.
¿Cuáles son estas? Bueno, las medidas de rehabilitación, tratar de regresarte a ti a través de la rehabilitación física, mental, psicológica, el daño causado. Las medidas de satisfacción, ¿cuáles son? Pues la forma de que tú como Estado puedas satisfacerle a la persona, ya sea a través del pago pecuniario o ya sea, muchachos, a través de decir la verdad o de pedir una disculpa pública por la afectación que te causaron. Hay muchas. Las medidas de no repetición es la forma en que el Estado debe de hacer para que ese hecho que le pasó a Marcela, vamos con su ejemplo, no se vuelva a realizar. ¿Cómo? Pues cambiando leyes, educando a las autoridades. ¿Y las muertes? Haciendo leyes en contra de la corrupción, diciendo la verdad, castigando a los que lo hicieron, etcétera. ¿Ok? ¿Y las muertes? ¿Cómo se reparan con dinero? Nunca, compañera, por eso te digo que es una reparación, pero nunca llegas a restituir. Sí, tú como, miren, la mayoría de los casos se reparan con dinero, pero no es el único punto. Por eso te dicen, la reparación tiene que ser integral. Entonces a la víctima hay que repararla con dinero, porque es necesario. Hay que satisfacerla. ¿Cómo? Pidiéndole perdón públicamente. Hay que buscar que el Estado no lo vuelva a repetir. Por eso es integral la reparación. ¿Alguna duda? Sí, No, sí, maestra. una duda, maestra. Ajá. Mire, por ejemplo, en el accidente que pasó del metro, fue una cosa que, pues, ahorita están reparando los daños con dinero, ¿verdad, maestra? Pero allí en ese caso, ¿quién tuvo la culpa? Fue un accidente. Bueno, ¿no? Como que yo no me atrevería a decir quién tuvo la culpa en este momento, porque hasta que no salga un peritaje real, científico, técnico, respecto a esto, y existe un procedimiento de carácter administrativo, a través de este procedimiento y posteriormente a lo mejor un juicio, puedes decir tú quiénes son los culpables. Sí. Empíricamente, pues tú puedes entender que los culpables son los que lo hicieron, Sí. pero jurídicamente tendrá que realizarse una serie de procedimientos administrativos para que posteriormente estos procedimientos administrativos puedan motivar acciones penales y dar respuesta y cumplimiento al que haya fallado. Más no respuesta, castigar al que haya fallado. Sí. Así es esto. Sí, porque allí usted dice que muchas veces hay que reparar el daño casi. No, hay que hacerlo. Con dinero a los familiares. No, todas estas personas tendrán que ser reparadas naturalmente porque aquí hay una falta administrativa. Entonces, hubo una falta administrativa por los funcionarios al haber hecho mal esto. Esa falta va a recaer naturalmente en un delito. Pero esas personas, el Estado tiene la obligación ahorita de repararlas porque fueron víctimas de un acto del Estado de que cometió un funcionario. ¿Cómo? De la manera que sea. Sí. Hasta que no se demuestre la verdad, no me voy a esperar. Ya están demandando la reparación en este momento a través de las vías indicadas, que es la Secretaría de Víctimas, o penalmente o civilmente, como sea, y tendrán que ayudárseles a esta reparación. Sí. Así de claro, sí. Así de claro. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, con esto terminamos en su gran parte los derechos de igualdad y los derechos de seguridad jurídica. Les voy a mandar podemos empezar a ver los videos para buscar algunos videos de igualdad y de seguridad y de género, a ver si nos pueden ayudar para verlos, por favor. ¿Y usted cómo se siente? Ahí la llevo. Me siento un poco borrachona porque me tomé un desinflamatorio y una pastilla y me duele mucho aquí, por eso ando media dopadona, pero bien.
Con dolor, con mucho dolor. Bueno, vamos iniciando. Sí, maestra, gracias. Sí, maestra, gracias. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos de igualdad. La relevancia que tiene en nuestra sociedad la protección constitucional de aquellos derechos en donde se respeta el principio de la no discriminación, la no segregación a pensar diferente, a tener preferencias sexuales según nuestra libertad de conciencia, a que se respete nuestro color y no se nos discrimine o se nos prejuzgue por la apariencia que tengamos. Muy importante también pensar en la igualdad que hay entre el hombre y la mujer frente a la ley, que la Constitución protege y prevé. Los invito a que se queden con nosotros para conocer la relevancia de este tema. De entrada, el principio de igualdad es muy básico, pero es muy importante. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entender que hay una diversidad, entender que hay una pluralidad, entender que hay un esquema que permite que las personas puedan acceder sin discriminación y que puedan tener las mismas condiciones, donde sea más bien sus habilidades y no un determinismo el que les impida desarrollarse como personas, como ciudadanos, como una sociedad también en lo que implica la interacción como personas. De ahí deriva un principio básico. Está también contenido en el artículo 1 constitucional, que señala que nadie puede ser discriminado por cuestiones de raza, nacionalidad, religión, preferencia sexual o cualquier otra causa análoga que busque demeritar la dignidad de las personas. Hoy se habla de juzgar con perspectiva de derechos humanos o juzgar con perspectiva de género o atender ciertas vulnerabilidades a las personas con discapacidad, a las personas mayores, que, por ejemplo, en el caso de personas mayores, no hay un solo artículo que te diferencie por edad, 18 años y después todo lo demás. Pero las vulnerabilidades que se empiezan a dar para el ejercicio de derechos y acceso a la justicia de las personas mayores, hasta ahorita no existen en la Constitución. Esa es la parte esencial y quizás la más preocupante como seres humanos. ¿Cómo podemos crear, ante la pluralidad y diversidad que somos como simples seres, esquemas que nos hagan decir que alguien es mejor que otro? Un color de piel, una forma de vestimenta, una forma de lenguaje, una forma de pensamiento. Pero lo más grave, que el simple hecho de tener esa diferencia permita el exterminio, permita la exclusión, permita la persecución de las personas. Creo que ese principio de no discriminación es la esencia básica de reconocernos diferentes y plurales. Yo creo que es muy evidente que en los últimos años las diferencias de género se han ido borrando, aunque falta mucho. En ocasiones, y sobre todo en materia política, empezamos con las cuotas, hoy vamos a la paridad, pero sí es claro que la Constitución de 17 solo tuvo un artículo que diferenció hombres y mujeres, que fue el 123. En el caso de matrimonios igualitarios, lo que se prevé es que no puedes hacer diferenciación de derechos en razón de preferencias sexuales. Y no puede ser que tengas distintos derechos si eres heterosexual o eres homosexual o eres transexual, intersexual o cualquiera de las variedades que caben en las letras LGBTI. Entonces, la diferencia está en que si tú tienes preferencias distintas, la preferencia no puede ser diferencia de derechos. La Constitución, precisamente cuando establece que no se puede discriminar, porque se viola el principio de igualdad de las personas, y ese principio de igualdad se ve en la posibilidad de que las personas puedan acceder al matrimonio, no está señalando que se establezca de manera heterosexual, sino deja abierto y pueda ser
también entre personas del mismo sexo. Ya lo estableció la Corte en un criterio determinante, este ejercicio de no discriminación a través de leyes que excluyen acceder a derechos que no tiene un sentido de que sean limitados para cierto sector por una preferencia o una condición de vida. Qué bueno que nos acompañaron. Ahora ya sabemos la importancia que tienen los derechos de igualdad que están bajo el resguardo y protección de nuestra Constitución, como por ejemplo el derecho a la no discriminación, por la forma en que pensemos, por la religión en la que creamos, por las propias preferencias sexuales que podamos ejercer. Esto nos da la oportunidad de tener dignidad y ejercer a plenitud nuestra libertad. Los invito a que nos acompañen en una próxima lección en esta serie, Nuestra Constitución en 30 lecciones. Pasamos, por favor, al otro. Les pido si pasamos al otro, por favor. ¿Alguna duda, muchachos? En lo que estamos... Ninguna, maestra. Voy a nombrarles lista en lo que nos ponen el siguiente video. Julia. Julia. ¿Sabes qué es la igualdad de género? Seguro que has escuchado este término muchas veces, pero ¿sabes qué significa realmente? Según las Naciones Unidas, la igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, niñas y niños. ¿Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades? Pero, ¿qué quiere decir esto? En el mundo, muchas mujeres y niñas no tienen las mismas posibilidades que los hombres para poder tener una vida plena y feliz. Y esto solo por el hecho de nacer mujer. ¿Te parece justo? Es tan grande el desequilibrio que conseguir la igualdad de género se ha convertido en el número 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los cuales pretenden transformar el mundo en un lugar más justo para todos y todas. Luchar para conseguir la igualdad de género es luchar para acabar con todas estas desigualdades. En España, la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres del 2008 nos protege. Pero no es suficiente. Necesitamos un cambio real, que hombres y mujeres sean considerados iguales. Un cambio en las conciencias, en el trato diario, ni más ni menos. ¿Pero vivimos en una sociedad igualitaria? La mujer ha sido apartada de la vida social, confinada únicamente al cuidado del hogar y la familia. Muchas mujeres han sido invisibilizadas por ser consideradas seres inferiores y sin juicio, y su palabra silenciada a lo largo de la historia. Muchos son los ámbitos donde las mujeres son discriminadas y no valoradas diariamente. En el mundo laboral, las condiciones de trabajo son peores para las mujeres. Los sueldos son inferiores y el acceso a puestos de responsabilidad y toma de decisiones es muy difícil. Las mujeres dedican el doble de horas al trabajo doméstico y de cuidados, suponiendo una gran carga mental y física. Miles de mujeres sufren a diario situaciones de abuso y acoso en las calles, en sus trabajos, en los colegios, porque son muchas las que salen a la calle con miedo, porque muchas no volvieron, porque sobran los motivos, porque defender la igualdad de género es creer en una sociedad justa, por un mundo donde ser mujer u hombre no importe. Siguiente.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. En esta ocasión vamos a conocer acerca de nuestros derechos de seguridad jurídica, la posibilidad de acceder a una justicia pronta, imparcial, gratuita, transparente, contundente, a fin de hacer valer otros principios y otros derechos que se desprenden de nuestra Constitución, como el principio del debido proceso de ley o bien la presunción de inocencia. También veremos, y muy importante, el nuevo sistema penal acusatorio que busca fundamentalmente proteger a las víctimas de cualquier delito. Quédese con nosotros en este su programa, Nuestra Constitución en 30 lecciones. Los principales, yo diría, son los derechos que están contenidos como parte del debido proceso, que lo que establecen es cuáles son las garantías y los derechos que tienen las personas en caso de ser detenidos o procesados. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la información, derecho de acceso a la justicia, derecho a un juicio justo, derecho a un abogado. Un derecho que se nos olvida, derecho a tener un asesor jurídico, derecho a no recibir malos tratos, otro derecho fundamental, el de la inviolabilidad del domicilio. El Estado solamente puede caminar, puede actuar, puede obrar cuando la ley se lo permite. Y en cambio, los ciudadanos tenemos la libertad de hacer todo aquello que nos permite la libertad, siempre y cuando la ley no lo prohíba y no afectemos derechos de terceros. Para que el Estado entre y afecte esa libertad del ciudadano, como decimos los abogados, esa esfera de derechos del ciudadano, se necesita, uno, que lo haga por escrito y que esté motivado en hechos, de tal manera que haya un razonamiento de por qué esos hechos hacen operar la ley y determinan el actuar del Estado de tal o cual manera. Se presume desde el derecho es que las personas son inocentes y el Estado tiene la carga de la prueba, es decir, tiene que demostrar que una persona cometió un delito antes de poder procesarlos primero y sentenciarlos y castigarlos, ¿no? Porque al final del día la consecuencia de la aplicación del derecho penal es la imposición de un castigo. La justicia es un principio, y no solamente un principio, un ingrediente fundamental de tranquilidad y de armonía social. Y nos queda un camino enorme por hacerlo. El nuevo sistema, además, lo que trata de hacer es darle una mayor participación a las víctimas, que en el antiguo sistema estaban totalmente desaparecidas. En el nuevo sistema, las víctimas pueden participar del proceso, no nada más como testigos, sino también aportando información o ayudando a los ministerios públicos a realizar la investigación delictiva. El objetivo del sistema penal adversarial es hacer justicia, proteger al inocente, es decir, que no lleguen personas inocentes a ser juzgadas y condenadas, es decir, evitar el error judicial. Y tres, que combatir la impunidad. ¿Podría el nuevo sistema reducir la impunidad? La idea es que sí. Qué bueno que nos acompañó. Ahora ya sabemos la importancia que tiene la Constitución para garantizar el adecuado ejercicio del acceso a la justicia para todo gobernado. Esto implica que tenemos una justicia pronta, imparcial, expedita, transparente, gratuita, contundente. También es importante reconocer que tenemos y gozamos ahora de un nuevo sistema de tipo penal que busca fundamentalmente proteger los derechos de las víctimas antes que nada.
No puede haber democracia si no hay una buena justicia, y la Constitución lo prevé con nuestros derechos de certeza jurídica. Lo invito a que nos siga viendo en su serie Nuestra Constitución en 30 lecciones. Hasta la próxima. Ok, el siguiente. Discriminación por preferencia sexual, primera parte. En el camino para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo, hay una oleada de discriminación. Agni y Eduardo están a un paso de contraer nupcias. Sin embargo, han vivido episodios de discriminación y han atentado contra su dignidad. La pareja denunció primero a través de las redes sociales el calvario por el que pasaron para poder realizar su boda civil en un hotel de Puerto Vallarta. Ahora tomaron la decisión de detener esa oleada que violenta los derechos de la comunidad lésbico-gay. Nosotros firmamos para realizar nuestra boda en el Sheraton Bugambilias en agosto del año pasado en Puerto Vallarta, y este año en marzo nos mandaron un mail diciendo que había una remodelación en el hotel, por lo cual no se puede hacer ahí la boda. Nos estuvieron ahí mandando algunos mails diciéndonos que podríamos ir, que la boda se tendría que cambiar a otro hotel. Nos mandaron opciones, las cuales no eran viables, porque no era lo que queríamos, aparte no eran familiares muchos de los hoteles, y pues nuestro evento es familiar, hay muchísimos niños. Entonces, pues duramos un mes sin que se resolviera. En el transcurso de esos 8 meses, la pareja inició con los preparativos. Sin embargo, al ver que no había claridad en el contrato firmado con el Hotel Sheraton de Puerto Vallarta, acudieron a buscar una solución. Nos encontramos con una directora de venta, Raquel Thatcher, cerrada. Nos presentaban todo el tiempo sus panoramas. Todo el tiempo era lo que ellos querían, y sus opciones era que nos cambiaran de hotel, no había más. O sea, la remodelación iba a ser hasta la fachada y no se iba a poder, ¿no? Agni menciona que ante la falta de evidencias de que eran víctimas de discriminación al negarles un servicio por su preferencia sexual, pidieron el apoyo para identificar la problemática. A nivel nacional se estima que 1 de cada 2 personas de la comunidad LGBT son víctimas de discriminación. Se mandó un mail con una amiga, con otro nombre, pidiendo hacer su boda en octubre, al igual que nosotros, y le respondieron que sí se podía, y le dieron las fechas de octubre. Se supone que a nosotros ya nos habían dicho que iban a estar en remodelación, ¿no? La pareja señala que el trato que recibieron por parte de los gerentes del hotel fue sutil, violentando su derecho como clientes por su preferencia sexual. Agni y Eduardo evitaron presentar una denuncia tras asesoría de abogados y de la Dirección de Turismo de Puerto Vallarta, que a decir de especialistas estuvo alejada de garantizar sus derechos. Una demanda puede durar años, y no sabes si la puedes ganar porque hablamos con 5 abogados y nos decían que nosotros no teníamos, los 5 personas nos dijeron que no tenemos pruebas suficientes. O sea, legalmente no podía proceder porque tal cual necesitas que te digan alguna palabra de discriminación para entrar a derechos humanos. Mientras tanto, pues no, es una remodelación tal cual, ¿no? De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas en diferentes sectores de la sociedad. Se manifiesta en exclusión, negación de servicios, estereotipos, estigma, violencia e invisibilidad. En la próxima entrega, Agni y Eduardo exigen que casos como el de ellos no se vuelvan a repetir en Jalisco. Investigaciones especiales, Isaura López, Villalobos. Discriminación por preferencia sexual. Discriminación por preferencia sexual. Perfecto. Ahí les voy a mandar. ¿Alguna duda, muchachos? No, maestra, por mi parte está bien. Pues fíjense que ustedes se dan cuenta que
El artículo primero, como lo hemos analizado, nos otorga pues una prohibición y nadie puede ser discriminado para poder ejercer nuestros derechos de libertad, como lo hemos visto hasta ahora, y que esos derechos se ven vulnerados naturalmente por la discriminación. Vamos a pasar ahorita al último video, que son los derechos económicos. Siempre hablo esto muy rápidamente, pero sí no quiero dejarlos de ver en este curso para que la próxima semana ya empecemos a platicar acerca de los derechos sociales. Y dentro de estos derechos sociales vamos a tener y vamos a ver pues muchas situaciones importantes respecto a los adultos mayores, ¿sí? ¿Me podrían poner el video de derechos? Ese es lo último que envié. Maestra, discúlpeme, me voy a salir de clase porque me está doliendo mucho un ojo y se me hizo un derrame. ¿Cuál es tu nombre nada más, por favor? M.A. del Socorro Martínez Temores. Perfecto, gracias. Pues cuídate. Gracias. Voy a ver a Luis allá abajo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia que tienen los derechos económicos en la Constitución. Toda la regulación normativa que prevé la Constitución en materia económica, del por qué se establece la propiedad privada, la propiedad social o la propiedad del Estado, del por qué Carranza prohibió desde el inicio en la Constitución del 17 a los monopolios, y en la actualidad entender la figura de la planeación democrática o el Plan Nacional de Desarrollo. Todos los aspectos que tienen e inciden en nuestra vida económica desde la Constitución. Lo invito a que se quede con nosotros en esta lección, Nuestros Derechos Económicos. Acompáñenos. Bueno, contiene un conjunto de derechos en materia de actividad económica, divididos quizá en 3 rubros. Uno de ellos es la libertad de intercambio. Otros están referidos a la participación del Estado. Y unos más, que es la innovación en 1917, que son los derechos en materia social, que tienen un componente importante económico. Bueno, yo sigo sosteniendo que el formato, digamos, económico que se desprende de la Constitución original, pero incluso de la Constitución reformada en 82, es el de una economía mixta, con participación activa y directa del Estado en los procesos de producción, distribución de bienes y servicios. Y también me parece que está previsto en la Constitución, o así le interpretaría yo, a través del mandato redistributivo. Si uno leyera el artículo 25 de la Constitución en materia de la preeminencia del Estado por sí solo, la economía mexicana sería una economía mixta, pero ampliamente controlada por el Estado. Los planes nacionales de desarrollo trataron de ser una legitimación del ejercicio del poder, porque estos planes supuestamente tienen que ser democráticos y por lo tanto aprobados o consultados con la sociedad para diseñar planes de gobierno. El plan es uno que obliga al gobierno respectivo al cumplimiento de estos objetivos y metas y a elaborar del plan mismo una serie de programas de acción. La Constitución del
1917 contiene desde su origen la prohibición de los monopolios. Ha habido 2 reformas ulteriores a la Ley Federal de Competencia Económica. Hoy en día México tiene una Ley Federal de Competencia que es suficientemente vigorosa para poder corregir las principales fallas que haya en materia de competencia. El nuestro es un estado que recauda poco, recaudación a la que concurren pocos y gasta poco y no siempre bien. Eso tiene que reformarse urgentemente. Es decir, tenemos que tener fortaleza fiscal sostenida en la capacidad recaudatoria del Estado y no en su capacidad de endeudamiento. Lo que necesitamos son políticas económicas, sociales, dirigidas a abrir paso a lo que algunos llamamos un nuevo curso de desarrollo, que tenga como faro orientador principal el tema social. Cuando en México tengamos un respeto por el derecho de los demás, sustentado en la Constitución y en los procedimientos constitucionales para asegurar que los derechos se cumplan, México va a ser un país moderno. Qué bueno que nos acompañaron. En esta ocasión tuvimos oportunidad de conocer más acerca de toda la regulación constitucional en materia económica. Ahora sabemos por qué tenemos una economía mixta, del por qué hay restricciones constitucionales contra los monopolios, del por qué hay un plan nacional de desarrollo o por qué hay una planeación democrática. Esto nos da oportunidad de saber cuáles son las bases sobre las cuales se sustenta el desarrollo nacional que prevé nuestra Constitución. Los invito a que nos acompañe en nuestra Constitución en 30 lecciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Ok, pues como ustedes se dieron cuenta, muchachos, ya vimos lo que son los derechos de igualdad, de libertad y los derechos de seguridad jurídica, y ahorita un poco acerca de lo que es los derechos económicos en nuestro país, que se ven consagrados en los artículos 25, 26, parte del 27 también, en donde nos habla cuál es el tipo de economía que nosotros tenemos, qué es lo que debe de hacer el Estado, cuáles son las áreas en las cuales la iniciativa privada no puede realizar acciones, que son áreas que son únicamente del Estado, etcétera. Así que con esto vamos a dar por terminada la clase el día de hoy. Quiero pedirles una disculpa, pero me duele mucho la cabeza. Yo también estoy igual con la situación de la caída. Entraríamos la próxima semana a ver los derechos donde nos quedamos, que creo que es el derecho a la educación. Creo que sí, por ahí, por favor, Sandrita o la secretaria checan en donde nos quedamos, y voy a nombrar lista, ¿les parece? Sí, muy bien, bien, maestra. Sí, maestra. Aguilar Hernández Julia. Sí estaba, ¿verdad? Sí. Julia. Corona Espinosa Valentín. Presente, maestra. Díaz de León Rosa María. ¿Rosa María no está por ahí? No. Ok. Elgues Casablanca Estela sí está. Enrique Ramírez María de Milagros sí está. García de la Torre Rosa. Griselda. No. No, ¿verdad? No está. Jaramillo Ortega María de Jesús. Yo sí, maestra. Presente. López Olivares María del Rosario. Martínez Temores María del Socorro sí está. Martínez Maciel María del Rocío. Presente, maestra. Perfecto. Medina Rodríguez María Silvia. Pichardo Villegas Rigoberto. Presente, maestra. Ramírez Amador José de Jesús. Presente, maestra. Sáenz Félix Flor Guadalupe. Sánchez de la Torre María del Refugio.
¿No está? María del Refugio. Santos Bolais Francisca. Sí, maestra. Y aquí te vi. Silva del Toro Gloria. Ella ya se salió porque estaba enfermita. Sí. Cermeño Rodríguez. Cermeño. ¿Perdón? Ahí está todavía. Ya le puse. Cermeño Rodríguez, maestra. Presente. También. Ok. ¿Alguien faltó? Arturo Verduzco. ¿Cómo? Arturo Verduzco. No, aquí tienes asistencia. Gracias, maestra. Muchas gracias. Oigan, ¿alguna duda? Todo, maestra. Bien, maestra, muchísimas Bueno, pues, gracias. Todo bien. Nos vemos, muchachos, la próxima semana. Ahorita les voy a pasar por el chat nuestra tarea. Bueno, de una vez les voy a decir cuál es la tarea. Sí, maestra. Sí. La tarea es hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora de todos los derechos. ¿Cuál de los derechos para ustedes es más importante y por qué? Correcto. Ok, pues le agradezco mucho a la secretaria de SUAN, a Sandrita, a todos ustedes su participación del día de hoy. Nos vemos primero Dios el próximo viernes. Muchas gracias, maestra. Que esté bien, gracias por todo. Tengan un fin de semana hermoso. Vamos a ver Cuídense con mucho, su que tengan cuello feliz fin de muy semana. levantada. Que se mejore, maestra. Sí, Gracias. y se cuida mucho, Esté maestra. No, ¿saben dónde me duele mucho esto? Sí, Sí. cuídense mucho, maestra.